Hoy en 678, ecos del 8M, lo que el relato opositor tapó. Vas a ver carteles, vas a ver emoción, vas a ver gente pacífica, muy pacífica la marcha. Y recién nos robaron el micrófono. Los agresores después se trasladaron al móvil de exteriores de Telefe, en donde amenazaron a los técnicos con un arma blanca. La protesta fue respetuosa y adulta. No. Como argentino estoy orgulloso de lo que pasó. No podemos... Bueno, nos están gritando mentiroso en este momento. Salieron en orden, con respeto, sin odio. Creo que fue una fiesta que todos los argentinos, todos, o sea... Una maravilla porque más no hubo agresión, no fue contra nadie tampoco. No, por supuesto, o sea... Macri versus el compromiso político. Yo la verdad que estoy todavía emocionado, feliz, orgulloso de la movilización del pueblo argentino. Para mí fue una fiesta cívica. Ahora, perdón, Macri, en este momento los ciudadanos de Buenos Aires no nos sentimos felices en el aspecto de la calidad de vida. Por ejemplo, estamos invadidos por la basura. Por ejemplo, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos. Magdalena, yo me hubiese, a esa hora, si no hubiese estado con mi hija Antonia, yo estaba para estar con Antonia. Magdalena, yo me hubiese, a esa hora, si no hubiese estado con mi hija Antonia, yo estaba para estar con Antonia. Escúcheme, a todos nos gusta estar con los hijos y con los nietos, Macri. Michetti versus la adopción igualitaria. Diario La Nación entrevista a Gabriela Michetti. Si viene Alex Freire y te dice, Gabriela, con mi pareja queremos adoptar. Michetti. Es un tema que me inquieta y no lo tengo definido. Si me pones en la situación de un niño que esté en condiciones de abandono y en situación de una vida que va a ser muy dolorosa y muy triste y nadie lo quiere adoptar, pero hay una pareja de homosexuales que lo quiere adoptar, y bueno, que lo adopte. Hay que pensar en la discriminación que puede sufrir un chico. Es una sinvergüenza, Está a 2 palabras de decir que hay que evitar que los judíos, que los gordos, o que los discapacitados, o que cualquier persona por la cual los niños pudieran sentir discriminación en la escuela, habría que entonces impedir que adopten. CNN versus la democracia. Hicimos una pregunta debido a que experimentamos tantas elecciones este año, si el voto debe ser universal, es decir, como lo marca la Constitución en varios países, que votan todos sin distinción, o calificado, es decir, aquel que tiene determinado nivel cultural o nivel social. ¿Cómo defender cada posición? Frank, Julián, calificados, ya que los países deben ser conducidos por personas preparadas. ¿Ven cómo refleja un poco el sentimiento en general, no? Josh Steckface, mejor educación aniquilaría el populismo. Sin duda. Sin duda. La cordura versus Fernando Bravo. La gente fue y salió a la calle porque tenía ganas de decir lo que dicen. El gobierno dice, bueno, nosotros somos mayoría y eso también lo enrostran por la cantidad de votos conseguidos. La historia a veces da algunas respuestas más o menos atractivas. Fíjese, hoy 12 de noviembre, en 1933, los nazis recibieron el 92% de las elecciones alemanas. Hoy 12 de noviembre, en 1933, los nazis recibieron el 92% de las elecciones alemaas. No quiere decir esto que nunca las mayorías se equivocan. La campaña de Clarín contra Alfonsín. Contundente testimonio de Moró. En el 87, en pleno proceso de alzamiento de los Carapintadas, Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso? Eso no es libertad. Lo cierto es que nosotros le pedimos que cesara de transmitir el reportaje
y ante la negativa, nosotros que habíamos puesto en cadena nacional todos los medios en manos del Estado con la consigna democracia o dictadura, entendíamos que Radio Mitre estaba propagandizando o agitando en una situación favorable a los golpistas. El rechazo al accionar de los fondos buitre y de Ghana. Mañana vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención del Derecho del Mar. El miércoles 14, o sea, pasado mañana, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. Vicky Montenegro, el amor derrotó al odio. A mi abuela me dio esta posibilidad de volver a mi vida, de recuperar mi verdadera identidad. Siempre para mí Estela era lo peor que le había pasado en nuestro país. Era la Carlotto, no era Estela, era la Carlotto. Y de hecho mi nene mayor está la mala, la bruja, la tele, que era Estela cada vez que la veía con el pañuelo, ¿no? Y bueno, me habían enseñado eso. Yo le tenía miedo, realmente, me hacía que era una cosa espantosa. Siempre cuento que para mí era la Carlotto fumando habano y el mapa de Cuba atrás, y en el fondo estaban los chicos de Hijo haciendo bombas, porque habían nacido genéticamente para hacer bombas. Entonces yo entré así con ese miedo, y me acuerdo que Estela se siente y dice, bueno, es un día especial, viene una nieta, así que las abuelas, y saca unas llaves. Y dice, bueno, vamos a abrir la caja fuerte y vamos a sacar las galletitas que tenía guardadas en ese viaje. ¿Y qué le vamos a hacer? Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de impactantes, por lo positivas. Notis 1. La marcha del orgullo gay. ¿Cómo están los garotos? ¿Bien? Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Viemos conocer la marcha. Argentina es un país gay friendly y Brasil no tanto. No tanto. Bien. Tenemos mucha inveja de Argentina por el casamiento. En Brasil no se puede. Brasil no se puede. No. Ahí no. O sea, Brasil es más conservador hasta ahora que Argentina en ese sentido. Muy más. 2. La peli sobre Néstor. El próximo 22 se va a estrenar en 120 salas de todo el país Néstor Kirchner, la película. ¿Por qué es difícil? ¿Dónde están nuestros nietos? Porque muchos especulan. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria. Arranca 678. Un programa que no se corre a la derecha. Blog de Martín Caparrós en el diario El País de España. Huelga en el país. Los trabajadores del diario El País decidieron por el 92,6% de los votos realizar una huelga el 6, 7 y 8 de noviembre para protestar contra los despidos en la empresa.
todo lo que veo. Muy buenas noches, bienvenidos Más a todo lo que 6, siento. 7, 8, aquí estamos. Sí, te veo. Un programa en colores. Digo porque yo estoy de gris y blanco, pero estamos transmitiendo en colores para todo el país y para todo el mundo. Buenas noches, perdón, varones. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Usted también se viene de colores que no... Ah, no, en pantalla da más violeta. Los colores no son lo que parecen, ¿eh? O no parece lo que son. ¿Estás bien, Barra? Todo bien, ¿no? No, hoy no me tocaba, le mando un saludo a Lucho. Tuvo un problemita de salud y me avisó. En serio, Lucho, un beso. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que también tiene que ver con el señor Lucho, que sufrió lo mismo hoy. El señor Hernán Brienza, que es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, labura con Lucho Galén de Mañana Más. Sufrí su ausencia hoy. También sufrió su ausencia. Mañana Más, que va todas las mañanas. También tiene toda esa historia que conducido por el Argentina señor Brienza tiene historia. mismo. Argentina tiene historia de que va de 21 a 22. O sea, ahora está yendo. Pero bueno. Bueno, entonces... Bueno, hay gente que está enojada con vos porque estás acá. Sí. Claro. No te quejes. Entre ellos Noran Char y Santiago Varela, que son mis compañeros de equipo. Por ejemplo. Pero vamos a lo importante de Brienza, porque sacó su último libro, que es El otro 17 de la Resistencia, lo tengo aquí, ahí se ve. El otro 17 de la Resistencia a la Victoria, la historia del regreso de Perón, con una foto de tapa que decíamos, cuanto más pasa el tiempo, más dramática es. ¿Se puede ver ahí? Ya está, no la podemos ver más. En esa foto están Cámpora, está Osinde, está José Ignacio Rucci, está el propio Perón y Juan Manuel Abal Medina Padre, ¿no? Es una foto emblemática donde Rucci le sostiene el paraguas a Perón y en realidad el libro es una gran crónica de ese primer retorno, el retorno feliz del general Perón a la Argentina, el que rompe con 17 años de dolor, de sufrimiento, de persecuciones al pueblo peronista, el que logra ese otro 17, que es un juego por el 17 de octubre, lo que cuenta es la pulseada entre dos grandes inteligentes militares como Lanusse y como Perón, y también cuenta algunas cosas que ocurrieron ese 17 de noviembre, en el cual, por ejemplo, Perón baja armado del avión, sin un dato que fue confirmado por una de las fuentes consultadas, que además esas armas estaban por cualquier cosa, que Perón estuvo a punto de ser asesinado en Ezeiza cuando una metralleta apuntó directamente a su pecho cuando quiso salir. Ah, bueno, no cuentes más, está tremendo. Y, por ejemplo, que José López Rega y Osinde quisieron que el avión no bajara en Argentina, sino que fuera desviado a Asunción, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿eh? Bien, muchas gracias por estar acá. Brienza lo tenemos por este lado, el señor Alejandro Grimson, que es doctor en antropología, decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la USAM, de la Universidad de San Martín, quien, por su parte, ha publicado este libro que es Mitomanías Argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos, un libro que se está vendiendo mucho, me dijeron, y que analiza los mitos o sea, estas cosas que uno dice, ¿no? De que hay que igualar para arriba. Sí, es una colección de unos 70 mitos. Son frases que los argentinos decimos, escuchamos día a día y que de alguna manera configuran lo que yo llamo ahí el laberinto cultural argentino, una suerte de mitolandia, digamos, de la cual necesitamos salir. Entonces, lo que hago en el libro es contrastar esas creencias populares y sociales con información que viene de las ciencias sociales, pero en un lenguaje muy sencillo para que el lector pueda disfrutarlo y seguirlo. Y también hay un sitio que es mitomanías.com.ar donde los lectores pueden espiar y mandar sus propios mitos. Bueno, muy bien, gracias por estar hoy acá. Vamos al primero de nuestros informes del 8N, lo que ocultó el relato C de Clarín, digamos. Lo vemos. Ecos del 8N, lo que ocultó el relato C. El relato de Clarín Yafine sigue tapando las cosas que le conviene para contarnos que fue una marcha súper pacífica y con consignas repiolas de gente muy copada. Ayer, 3 voceros del establishment opositor insistieron con el discurso de que no hubo casos de violencia salvo el de C5N. Vas a ver carteles, vas a ver emoción, vas a ver gente pacífica, muy pacífica la marcha. Tiraron gas lacrimógeno. Y recién nos robaron el micrófono.
Los agresores después se trasladaron al móvil de exteriores de Telefe, en donde amenazaron a los técnicos con un arma blanca. Muy pacífica la marcha. Fue una protesta sin choripán, sin planes trabajar. La protesta fue respetuosa y adulta. Como argentino estoy orgulloso de lo que pasó. No podemos... Bueno, nos están gritando mentiroso en este momento. Salieron en orden, con respeto, sin odio. Como argentino estoy orgulloso de lo que pasó. Creo que fue una fiesta que todos los argentinos, todos, o sea... Una maravilla porque además no hubo agresión, no fue contra nadie tampoco. No, por supuesto, o sea... No solo Majul, Lanata y Grondona ocultaron estos casos de agresión y hostigamiento, sino que los lobistas no dijeron nada de lo que les pasó a compañeros suyos de Canal. Agresión a Canal 13, ocultada por Lanata. En el mismo lugar y a escasos metros, otra persona empujó e increpó a Gerardo Lozano, camarógrafo de Canal 13. La protesta fue respetuosa y adulta. Como argentino estoy orgulloso de lo que pasó. Agresión a América, ocultada por Majul. Bueno, hablando de Ceci Rufa, a Ceci le robaron su material. También, Yo esto lo quiero decir porque la verdad, Ceci es una mina que la conocen como Laura Cecilia, no es una mina que vaya a provocar ni nada. Cecilia se quedó sin el material que hizo. Vas a ver carteles, vas a ver emoción, vas a ver gente pacífica. Muy pacífica la marcha. Siguiendo con la violencia, lo que también ocultaron los que vendieron que fue todo pacífico es que la agrupación macrista que responde a Ritondo, la Solano Lima, mostró estas repudiables imágenes. Me llamó la atención una parte donde aparece... A ver, tenemos una foto, ¿no? Ven, acá está. Sí. Me llamó mucho la atención esto. Todo cercado, ¿no? Aparece. Porque vi muchos carteles con los que uno está de acuerdo, con los que uno no está de acuerdo. Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la Sí. Solano Lima. Bien. Hay algunas pantallas gigantes que responden a la Solano Lima. La Solano Lima es la agrupación de Cristian Ritondo, presidente de la legislatura porteña del PRO. Un cómplice Majul en su cobertura entrevistó a un integrante de la Solano Lima, pero no le dijo nada sobre las imágenes que acabamos de ver. Estamos con Chavo Ramelo, presidente de la agrupación Solano Lima, los que hacen los videitos que vos ves en YouTube. Todo cercado, ¿no? Esto es una agrupación, ¿no? Sí, la Solano Lima. Bien. Presidente de la agrupación Solano Lima, están con un camión. ¿Qué llevan en el camión? ¿Qué hacen? En el camión estamos reproduciendo los videos que tenemos en el canal de YouTube. ¿Y qué dicen esos videos? Y muchos de esos videos es una sátira de lo que le pasa al argentino día a día. Tratamos de ir desnudando el relato kirchnerista con un poco de humor, desnudando el relato kirchnerista con un poco de humor. Majul se encargó de ir personalmente al obelisco para mostrarnos que todo fue paz y amor. Es evidente la decisión de Majul de cambiar radicalmente la postura de su programa con respecto a los cacerolazos, viendo que la cobertura del denominado 13S realizada por su cronista no le había dado los resultados esperados porque mostraba el verdadero costado de los cacerolos. Decidió él mismo realizar las notas. La cornisa hace 2 meses. ¡Cristina, andate, zorra! Me parece que en un país con democracia tenemos que poder estar seguros. Además, la presidenta afirmó que le tenemos que tener miedo. ¿Qué democracia se basa en el miedo? Veo mucho la palabra miedo en esta marcha. Hay que aclarar que la presidenta le hablaba a los funcionarios cuando dijo del miedo. ¿Ustedes entienden que le hablaba a los argentinos? Igual, ¿sabes qué? Me parece que la que tiene miedo acá es ella, porque se le está acabando. ¿Por qué venís acá? Porque estoy en contra de todo lo que hace esta mujer. ¿De todo lo que hace Cristina? ¿Todo? ¿100%? La odio con toda mi alma. ¿Cómo la odio? Es muy fuerte. Odiar a alguien. Mucho porque me falta respeto. Me saca el salario de mi hijo para darle a esos vagos de mierda. Los testimonios que veíamos de la cornisa
eran los mismos o en la misma línea que los que había obtenido 678. Quiero decir con esto, si un programa como el de Luis Majul, lo que obtiene como resultado de su búsqueda informativa es lo mismo que obtiene un programa como 678, quiere decir que eso que se mostró ahí está ahí. La cornisa, ahora. Mi interpretación política es que hay como un país dividido en dos. ¿Ustedes qué sienten? Es que esto también es fruto de la política de este gobierno. Nosotros los que venimos a reclamar acá somos trabajadores, no somos ni oligarcas ni nada. Somos gente que trabaja y paga los impuestos. No gobierna para el 56%, tiene que gobernar para el 100%. Que reflexione mucho cuando el pueblo se expresa en la calle. Un país superador, no un país mediocre. Siempre nos tiran abajo, siempre. Cristina, usted tiene hijos. Supongo que debe querer que sus hijos también se puedan mover por la República libremente, que puedan caminar, que puedan disfrutar de la vida. Lo mismo quiero yo para mis hijos. Otro hecho que ocultó el relato C por estos días fue el papelón de Macri yendo a ver a Kiss con la ciudad inundada con basura y sin luz. Tan grande fue el bochorno que hasta Ruiz Guiñazú se lo remarcó. Yo la verdad que estoy todavía emocionado, feliz, orgulloso de la movilización del pueblo argentino. Para mí fue una fiesta cívica sin precedentes, por lo masivo, por lo pacífico, por lo claro del mensaje. Ahora, perdón, Macri, en este momento los ciudadanos de Buenos Aires no nos sentimos felices en el aspecto de la calidad de vida. Por ejemplo, estamos invadidos por la basura. Por ejemplo, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos. Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música, ¿no? Eso mandó un Twitter con una foto el legislador Bergman, o sea que no fue algo que salió a decir un opositor. No, perdón. La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. Pero yo no estaba de joda viendo aquí. Podría haber mandado un ministro a River, por ejemplo. Sí, pero Magdalena, yo me hubiese, a esa hora, si no hubiese estado con mi hija Antonia, yo estaba para estar con Antonia. Magdalena, yo me hubiese, a esa hora, si no hubiese estado con mi hija Antonia, yo estaba para estar con Antonia. Escúcheme, a todos nos gusta estar con los hijos y con los nietos, Macri. Bien, Grimson, ¿estás de acuerdo con que no fue pacífica la marcha? Digamos, se agredieron a todos los móviles, los móviles de todos los medios tuvieron en algún momento de agresión, hubo agresión moral, digamos, había una violencia moral, por decirlo de alguna forma. Tampoco, pero no se rompieron vidrieras, no se quemaron autos, digamos. No, yo creo que eso existió y para mí es fundamental repudiar eso. No se puede ocultar algo que existió y algo que es imprescindible repudiar porque es completamente antidemocrático y es peligroso. Al mismo tiempo creo que existe esa minoría, creo que fue una minoría realmente de los que fueron a la marcha, los que, digamos, manifestaban una intolerancia absoluta y los que fueron violentos. En ese sentido creo que la movilización expresa una situación compleja donde hay otros malestares que vienen, digamos, desarrollándose durante el año y que es importante discutir y registrar porque corremos un riesgo que es no unificar toda la heterogeneidad que había ahí, o de la gente que puede simpatizar, digamos. Hay gente que puede simpatizar con eso y que no, para mí no es lo mismo que algunos periodistas que están, o políticos, ¿no es cierto?, que están intentando utilizar la situación para sus propios fines. Me parece que en ese sentido uno tiene que registrar a los intolerantes y repudiar eso. Tiene que registrar la intencionalidad política o periodística cuando se está intentando soslayar o tergiversar o apropiarse de algo que es sumamente heterogéneo, porque quiero saber qué sector de la oposición va a recoger esto, y por el otro lado también registrar que hay un cierto mal, que no en cualquier momento se genera esta situación, digamos, que hay una serie de malestares y eso para los que queremos defender el mandato que se votó en 2011, para los que queremos defender a rajatabla, no aceptamos una discusión sobre la Constitución. O sea, no aceptar la discusión sobre la Constitución quiere decir que hasta 2015 va a gobernar el gobierno que se eligió. De fortalecer el mandato del 2011 implica abrirse a discutir cualquier crítica sobre aspectos puntuales, sobre aspectos de gestión, sobre errores que se hayan cometido. Yo creo que esa discusión hay que abrirla y que eso
tiene que fortalecer, digamos, la dinámica de un gobierno que viene ejecutando determinadas políticas y una orientación, digamos, una orientación fundamental, ¿no? Más allá de que eso no implica desconocer que hay errores, que hay problemas y que se puede corregir en aspectos específicos. Ahora, yo el otro día le escuchaba a María Casullo comparando esto con la 125 y ella decía, bueno, después de la 125 apareció Julián Domínguez, que reparó un montón de cosas y que acá haría falta un Julián Domínguez para la clase media. Pero no hay con quién ni nada. ¿A dónde iría este Julián Domínguez? ¿Con quién iría a hablar? Claro, ahí hay un problema evidente. Yo creo que en este caso, digamos, hay varias diferencias, digamos, con la 125. Una de ellas es que en la 125 había un sector específico reclamando una cosa muy concreta. Entonces, digamos, cuando vos llegás a la ley que veta Cobos en el Congreso, es una ley que ya está haciendo una distinción al interior de los productores agropecuarios que no estaba en la resolución 125, ¿no? O sea que ahí ya había habido un proceso y después Julián Domínguez hace esa gestión y efectivamente, digamos, desarma una zona de conflictividad. Ahora, acá hay un problema que tiene que ver con cómo sería el país, digamos, que si vos sumás todos los reclamos que había en la calle, ¿cuál sería el país? Por ejemplo, suponete, un país sin retenciones, ¿no? Un país sin impuesto a las ganancias, un país, digamos, bajemos el IVA también, ¿qué te parece? Le pagamos a los fondos buitre, entonces, bueno, con todo eso financiás completamente al Estado y además, ¿qué haces? Entonces, ¿cómo haces con la plata? Y bueno, bajás un poco la asignación, porque ahí había gente que decía también, yo quiero un país con más trabajo y con menos planes. O sea, quiero un país con menos planes, que en realidad los planes hacen que se genere más trabajo, más movimiento de la economía, ¿no? Van a bajar el nivel educativo, o sea, el nivel de inversión educativa, que es el más alto de las últimas décadas en la Argentina, porque ¿de dónde van a sacar la plata? Y bueno, yo pienso que una forma que podrían hacer, si hacen todas esas cosas demagógicas, por eso se llama demagogia, acá y en la China, si vos vas a decirle a la gente que vos vas a cobrar menos impuestos y tener más gasto, es demagogia, salvo con un mecanismo, que es ir a aceptar toda la deuda externa para sostener una situación. Eso sería demagogia. Dicen que esto es demagogia. Yo lo que digo es lo siguiente. Uno de los mitos, discúlpame que cite mitomanías, pero realmente uno de los mitos estaba ahí cuando uno de los periodistas dice, ya está criticando cualquier marcha que organice el gobierno. O sea, acá se pide respeto. Yo respeto la marcha del 8N. Yo respeto. Para mí fue una marcha que se dio en un contexto donde los manifestantes fueron una marcha donde no podían tener miedo. ¿Miedo a qué podían tener? Cuando vos ibas a una marcha contra la dictadura, siempre ibas con miedo. Siempre ibas con miedo porque había balazos, porque había muertos, porque había heridos. Acá cualquier manifestante podía ir sin miedo, con seguridad de que iba a poder ejercer su derecho democrático. Ahora, ya están diciendo que si los piqueteros, si los sindicatos, si el gobierno organiza marcha, eso es marchan por un choripán, que es un viejo mito, pero que está totalmente presente en la política argentina. O sea, no respetan una marcha que vaya en otra dirección y que esté en otra orientación. Pero eso es inaceptable. O sea, están pidiendo diálogo, ser escuchados, pero también tendrían que escuchar. De hecho, hubo mucha gente, se cortó el tránsito. Bueno, entiendan que cuando se junta mucha gente, se corta el tránsito. Así es la democracia. Lisa, ¿qué dice? Yo creo que la marcha es una gran victoria de la batalla cultural que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó en el 2007. Tomé solamente Coca-Cola y ahora voy a desarrollar. Está bien. La marca imperialista. Fíjate bien. Que la marcha tiene que ser pacífica. Está obligada a ser pacífica. No puede ser de otra manera que no sea pacífica. Por eso los medios de comunicación, adictos a la estrategia de Héctor Mañeto, hacen que esa marcha sea pacífica. ¿Por qué la marcha tiene que ser pacífica? Porque lo que está en disputa, ¿cuál es el progresismo en la Argentina? Cuando en el 2003 asumió Néstor Kirchner, lo que dijo es el centro izquierda somos nosotros y se acabó. Nosotros vamos a ocupar este espacio y nosotros vamos a marcar la agenda desde acá. Y de acá vamos a dar la batalla cultural a la derecha argentina, a los sectores tradicionales, a los grupos concentrados. Este es el lugar donde nosotros nos paramos. Ese espacio ocupado por el kirchnerismo lo sigue ocupando el kirchnerismo. ¿Qué es lo que le pasó a Clarín y al grupo, a Héctor Mañeto durante muchísimo tiempo? No tuvo lugar donde encontrarse. ¿Desde dónde pegaba? Desde la derecha. ¿Qué entendió del caso de Venezuela? Que en realidad hay que construir una
un escenario como el de Capriles. Entonces, ¿qué es lo que está en disputa acá? Lo que está en disputa acá es tratar de ver quién es, en términos culturales, simbólicos, quién es el más centro-izquierda. En realidad lo que está en discusión acá es quién más kirchnerista que el otro. Entonces lo que hay que hacer es empujar al kirchnerismo a la derecha. Por lo tanto, tiene que ser una marcha pacífica, tiene que ser una marcha de centro-izquierda, de gente educada, de gente que no come choripán, de gente que no es fascista, de gente que de alguna manera no es que no quiere las asignaciones universales, sino que no tiene que decirle nada a los micrófonos. Es gente trabajadora, generalmente gente trabajadora de clase media-baja o clase media-media. No hay oligarquía ahí, no hay lugar de centro-derecha en la marcha, según el relato que hace o la mentira que hace el Grupo Clarín, la mentira que también hace Luis Majul. Ahí hay una especie de centro-izquierda de gente bien, gente decente, gente linda, gente buena, que está peleando ¿contra qué? Contra lo que es la centro-derecha. Y esa es la estrategia de Héctor Mañeto ahora. Si uno analiza las últimas publicidades o propagandas del grupo hechas por Rendo, que es el canciller del grupo mafioso Clarín, se va a dar cuenta que de lo que se trata es de que el Loto piense distinto a la Nata, pero que la Nata piense distinto a Nelson Castro, que Nelson Castro tenga la posibilidad de pensar distinto a Kirchbaum, y en realidad lo que están apostando es a figuras de centroizquierda, que lo que hagan es, y no estoy hablando mal ni de Loto ni de Tenenbaum, los quiero dejar afuera de esto, estoy hablando de la, no me importa, es diferente. Estoy hablando de la estrategia general, del generalísimo Mañeto, esto es lo que estoy haciendo yo. Y la estrategia del generalísimo Mañeto es justamente correr a todo el grupo a la centroizquierda, que todos sean buenos, que todos sonrían, que todos tengan diversidad, que haya posibilidad de pensar. ¿Por qué? Porque el fascismo, la derecha, y para eso lo tiene a personajes supuestamente de izquierda, como Susana Obiau los domingos en Clarín, que lo que vienen a decirte es que el gobierno es el nazismo, que el gobierno es la derecha, que el gobierno es el fascismo. ¿Y ellos qué son? Las víctimas de centroizquierda que están acorralados frente al gobierno nacional y socialista. Esta estrategia es la que tiene que articular el gobierno si quiere en los próximos meses ganar la batalla, seguir ganando la batalla cultural. ¿Por qué? Porque la batalla cultural que planteó el gobierno es que ellos son la centroizquierda. El gobierno es la centroizquierda, no es el otro la centroizquierda, no es el otro la centroizquierda. Ahora, esa disputa sobre la centroizquierda es una disputa que está dentro del marco de la batalla cultural ganada por el kirchnerismo. ¿Por qué? Porque no pueden decir que son de derecha, muchachos. No pueden decir queremos matar de hambre al pueblo, no, queremos que el Estado no sirva para nada. Queremos que vuelva a Caballo. Como no lo pueden decir, hasta Mauricio Macri tiene que hacerse el buenito, el querer estar con Antonia. Ahora, yo digo, un intendente de la ciudad que a las 7 de la tarde, cuando se le está inundando la ciudad, quiere estar con Antonia, en vez de estar sacando con baldes el agua de las miles y miles de inundados en la ciudad, es un intendente que es un paparulo, que, perdónenme lo que voy a decir, es un tirifilo, y que si le pasa un cromañón a Mauricio Macri es un desastre monumental en la ciudad de Buenos Aires, porque Aníbal Ibarra tuvo el gesto de salir a dar la cara por lo menos a las 2 o 3 de la mañana. Uno podría decir, ¿qué le faltó a Ibarra? Arremangarse y sacar heridos, poner el cuerpo y sacar heridos de cromañón. No lo hizo, pero lo peor es que uno sospecha que Mauricio Macri estaría con Antonia en el momento de un cromañón. Y eso es lo terrible, eso es lo que deja entrever Mauricio Macri. Por último, quiero decir que lo de la Solano Lima es un mensaje mafioso, claramente, no es una humorada. Ver colgados al presidente de la Nación y un par de diputados más es un mensaje mafioso, no es claramente una humorada. Y creo que hay que cortarla con ese tipo de mensajes y hay que cortarla con ese tipo de cuestiones, porque la derecha peronista le ha hecho mucho daño al movimiento nacional y popular. Ha matado mucha gente. Entonces, jugar con la lógica de la Solano Lima, con la lógica de la derecha peronista de los 70, me parece que es un tanto delicado, ¿no? Yo no quiero recargar las tintas sobre Ritondo, a quien me parece que entiende de política más que Macri, y que es uno de los pocos que entiende de política dentro del macrismo, pero me parece que ese tipo de simbologías hay que dejarlas de lado, ¿no? No hay espacio ahí para chistes, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema o no, vamos a seguir con este tema, pero por otros lados, Clarín versus Alfonsín, y un relato muy interesante que hace Leopoldo Moró sobre aquel problema que tuvo Alfonsín con Clarín y que llega hasta acá. ¿Lo vemos? La culpa de Clarín en la caída de Alfonsín. Esclarecedor testimonio de Leopoldo Moró.
Ayer en Bajada de Línea, Víctor Hugo Morales mostró una entrevista a Leopoldo Moró, quien reveló de manera contundente la culpabilidad de Clarín en la caída de Alfonsín y la complicidad con Menem. Leopoldo Moró va a contar de qué manera el doctor Raúl Alfonsín, el radicalismo, pensó en una ley de medios. Estaba a punto de ser llevada adelante y nos contará la historia de cómo se frustró cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. Nosotros el 26 de abril del 88 presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejara abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. El artículo 45 de la vieja ley de radiodifusión establecía la prohibición para aquellos que tuvieran medios gráficos de acumular licencias de radio y televisión. Como nosotros teníamos constancia de que Manieto y el Grupo Clarín, que todavía no tenía la dimensión que hoy tiene, buscaba la derogación del 45, y esta constancia la teníamos porque, siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto, y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Y entonces querían tener cobertura legal. Y seguramente porque ya estaba pensando en ese proceso de concentración de licencias de radio y televisión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero, pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley, que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. Y entonces, ¿qué situación se produjo? No hubo ley de radiodifusión y apenas Menem se hace del gobierno, se contrabandea la derogación del 45. Es decir, ocurrió lo que preveíamos que iba a ocurrir. Y por eso, la primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni PF, ni GA del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 13? Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Cuando Alfonsín en el año 89 le faltaban 6 meses para terminar el mandato y reúne un grupo de empresarios, entre ellos empresarios de medios, para pedirle que le den un respaldo para poder terminar el proceso democrático. Ahí, en esa oportunidad, es cuando Manieto pronuncia aquella famosa frase diciendo: el obstáculo es usted, tratando de empujar la salida anticipada de Alfonsín. Extracto del libro Raúl Alfonsín, La democracia a pesar de todo. Raúl Alfonsín planteaba a los grandes empresarios: déjenme llegar a diciembre. Y Héctor Manieto, presidente del poderoso grupo de prensa Clarín, le contestó: ustedes ya son un obstáculo. ¿Por qué? Porque Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Y esta ley de hoy, de servicios audiovisuales, pretende desarmar esos monopolios. El reflejo de los dichos de Moró pueden verse también en el contraste de notas. Veamos el maltrato que Manieto le propinaba a Alfonsín desde su diario y, por otro lado, el trato complaciente que tuvo con su aliado Menem. Así maltrataban a Alfonsín. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, este no es un tiempo para flojos. Clarín, febrero del 87. Criticó a Depa los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. Diario Clarín, febrero de 1987. Duro ataque de Alfonsín a la oposición. Clarín de 1987. Críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. Si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que el Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Clarín del 87. Rechazó a Edva los juicios del presidente contra Clarín.
rechazan críticas contra Clarín. Y así, le chupaban las medias a Menem. Diario Clarín de diciembre de 1989, el día después de privatizar Canal 13. Primera privatización. Fueron adjudicados los canales de TV. Fueron adjudicados los canales de TV 11 y 13. Palabras del presidente Carlos Menem. Símbolo de la transformación. Un día sin precedentes. La señora Ernestina Herrera de Noble afirmó que se había abierto una nueva etapa en el país. Me felicito, finalizó, de poder hacer estas declaraciones y felicito al gobierno del presidente Menem por la decisión política de tanta trascendencia en los momentos del inicio de su gestión. Pone de manifiesto su voluntad privatizadora y subraya el respeto por la libertad de las opiniones. Foto que acompaña la nota. El presidente Carlos Saúl Menem saluda a la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y al grupo de socios de Artear S.A., adjudicatoria de Canal 13. La señora de Noble departe durante el acto con el vicepresidente de Clarín, doctor Héctor Mañeto. Satisfacción de la CIP por una declaración de Menem. Volvamos a la entrevista donde Radical cuenta cómo Clarín, con tal de dañar a Alfonsín, apoyó a los Carapintadas. En el 87, en pleno proceso de alzamiento de los Carapintadas, Radio Mitre se constituyó en la única radio que le hizo un reportaje a Rico en directo desde Campo de Mayo. Para ser sincero, no sé si era una transición o si ya estaba en manos de Clarín. Y ahí hubo toda una discusión en torno a lo que es, por un lado, el ejercicio de la libertad de prensa, pero por el otro lado, la apología de un proceso golpista como estaba sufriendo la democracia. Yo he escuchado la radio que ya lo único que falta es que hagan el golpe por radio. ¿Usted cree que Pero por favor, querido, y ustedes quieren defender eso? Eso no es libertad, eso es licencia, eso es inconsciencia y responsabilidad de demócratas que quieren defender la democracia. Estoy diciéndoles la verdad. Defiendan la democracia y no la primicia. Lo cierto es que nosotros le pedimos que cesara de transmitir el reportaje y ante la negativa, nosotros que habíamos puesto en cadena nacional todos los medios en manos del Estado con la consigna democracia o dictadura, entendíamos que Radio Mitre estaba propagandizando o agitando en una situación favorable a los golpistas. Y entonces decidimos ocupar la radio. Y fue un grupo de unos 40 militantes, encabezado por varios diputados nacionales, y ingresaron pacíficamente a la radio y le reclamaron a la dirección de la radio que cesara con esa actitud, digamos, de poner en el aire a los golpistas en directo. Y bueno, hubo sí, de parte nuestra o del gobierno, una actitud de, digamos, presión para que cesara esa propagandización golpista y bueno, cesó. Bueno, muy esclarecedor, ¿no? El relato de Moró. Lo que es muy interesante. Yo ayer lo vi en bajada de línea porque estuve tuiteando con el programa. Y a mí me parece muy interesante, primero, hacer un mapa político, ¿no? Digamos, y lo hace Moró, por eso me parece que es muy valioso su testimonio, porque el mapa político que hace es que incluso el cafierismo había acordado mantener a Clarín fuera de la posibilidad de ser un monopolio, y sin embargo es el menemismo, un sector del peronismo, el que hace ese acuerdo con Clarín posterior, ¿no? Y yo vuelvo a insistir con esta lógica de continuidades que tiene el alfonsinismo y el kirchnerismo, que dejan a un lado, al lado de la derecha, a un sector del peronismo y a un sector del radicalismo que hoy está representado claramente por Oscar Aguad, ¿no? A quien lo llaman el milico, a quien ha habido fotos de joven con él, con el general Menéndez, y que fue parte también de esa alianza y de ese gobierno de la Rúa, que contrariamente, para volver un poco al 8N también, para ver algunas continuidades, ¿no? Ese 20
de diciembre, en el cual un pueblo salió a quejarse porque estaba muerto de hambre, lo que respondió el gobierno fue con plomo en vez de con paz, pan y trabajo, ¿no? Los manifestantes del 8N pudieron hacerlo sin ningún problema, sus manifestaciones, y no sufrieron ningún tipo de represión. Para, otra vez, decir qué es una dictadura, qué es una democracia, cuáles son las continuidades y cuáles son las rupturas de los distintos gobiernos, ¿no? A veces gobiernos radicales se parecen mucho más a gobiernos peronistas que otros gobiernos peronistas entre sí y otros gobiernos radicales entre sí. Y eso me parece que es lo que hay que ir empezando a hilvanar en la Argentina, no solamente hoy y mañana, sino también en la de ayer, ¿no? Porque digo, el otro 17 de alguna manera es el encuentro entre Perón y Balbín. El encuentro entre Perón y Balbín, ¿para qué? Para dejar del otro lado a la derecha, al partido militar, al liberalismo, a aquellos sectores que no estaban con la distribución de la riqueza, entre los cuales están los muchachos del macrismo, los muchachos del neoliberalismo. Entonces, esas falsas antinomias en la Argentina me parece que son las que terminan haciéndolo mucho daño. A mí me da mucha tristeza ver el radicalismo de Irigoyen, incluso el radicalismo de Ilía, te diría, aun cuando Ilía haya sido un gobernador, un presidente en una etapa muy difícil de la Argentina, y Alfonsín, ver ese radicalismo hoy en contra de la ley de medios y jugando a favor de los grupos concentrados, ¿no? ¿Moca? Sí, a mí me parece que es muy importante la intervención pública de Leopoldo Moró, en particular porque contribuye a rearmar un poco el mapa con el que una parte de la sociedad está viviendo el tema del 7-10 de diciembre, es decir, la idea de la pelea de un gobierno con un grupo económico. Y yo creo que la intervención y el modo de trazar el cuadro de época que hace Moró da una idea de que es otro el contenido de la batalla, ¿no? Y creo que hay que reforzar, yo creo que acá el 7-10 de diciembre, reforzar la idea de que no se trata de un gobierno que va en busca de una propiedad de una empresa, sino que es la democracia que va en defensa de que se cumpla, que se aplique la ley, y la democracia en el sentido de gobierno. En democracia gobiernan las autoridades electas y no los grupos monopólicos, como fue la práctica de una democracia del 83 hasta acá, hasta el 2003, que en el mejor de los casos hacía intento por aplicar lógicas de reforma, como fue el caso de Alfonsín, pero que no tuvo la fuerza. Seguramente tenía que pasar la crisis de la gravedad que tuvimos en el 2001 para que la democracia adquiriera la fuerza de efectivamente imponerse a esas lógicas que llevaron a tanto daño al país. Crimson. Me parece que lo que cuenta Moró es que la alianza que no se pudo constituir para votar la ley a fines de los 80 es un poco la que votó la ley hace 3 años, ¿no? Porque, digamos, hubo un sector de la oposición que votó la ley hace 3 años. Sí. Entonces, lo que está contando Moró tiene mucho que ver con esto que dice Brienza, o sea, cómo se construyen alianzas entre partidos y cómo también, más allá del partidismo, hay intereses o hay proyectos que trascienden, digamos, coyunturas y que tienen que ver con la calidad de la democracia. O sea, a mí me causa mucha gracia cuando dicen que el Congreso es una escribanía. Por ejemplo, la ley de medios no la votó una mayoría oficialista, que por otra parte, ahora que existe, fue electa en elecciones libres, ¿no? Al mismo tiempo, los que dicen eso son los que cuando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires vota cualquier cosa que vote, lo vetan y no permiten, o sea, claro. Me parece que ahí hay un problema, ¿no? Porque también, eso es algo que también me queda del 8N. Nosotros, los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, los que sufrimos el gobierno de Mauricio Macri, no necesitamos generar hipótesis de cómo sería, ¿no? O sea, ya sabemos cómo es un gobierno de Mauricio Macri. Vos tenés legislaturas que funcionan, que votan leyes, y un gobernante que veta cualquier cosa, ¿no? A mansalva, digamos, a través de procesos automáticos y muy discrecionales. Entonces, me parece que la discusión de lo que está planteando Moró es cómo hay ciertos aspectos de la vida democrática que tiene que ver con la regulación pública de ciertos procesos que trascienden los intereses de partidos o deberían trascenderlos. Sí, aparte no tener límite para presionar al gobierno para hacer un negocio. En ese caso apoyaban a Aldo Rico y ahora, bueno, hacen otras cosas. Me parece que el relato de Moró realmente es esclarecedor sobre lo que implica una
lucha con una corporación de poder que aspiraba además a trascender los límites de un medio gráfico, ¿no? Eso era el origen del oligopolio Clarín, ¿no? Claro. Porque hasta ese momento era un diario que durante la dictadura militar había logrado digamos, asentarse como el diario más popular de la Argentina gracias a los avisos clasificados y al deporte, y había concentrado la publicidad. Y ahí es donde Clarín se hizo masivo, ¿no? No fue siempre el diario más vendido de la Argentina, en ese momento. Pero me parece que también el kirchnerismo no fue el primer kirchnerismo, no fue el kirchnerismo del 2003 el que avanzó sobre el grupo Clarín, sobre esta concentración mediática. Creo que fue una segunda etapa del kirchnerismo y donde la bisagra fue el conflicto con las patronales agropecuarias, que es ahí donde realmente este grupo oligopólico pone en evidencia los negocios que defiende, que va mucho más allá de la exposición en los medios, sino que hay un entramado de poder corporativo que tiene muchos canales y que partió la pantalla para mostrar de un lado a la presidenta y de otro a un dirigente menor de las patronales del campo, igualando el discurso de un primer magistrado con el de alguien absolutamente irrepresentativo para una mayoría, y ahí me parece que el kirchnerismo tomó conciencia de que si quería profundizar una batalla en el mejor de los sentidos, de lo que significa la batalla como defensa de los intereses de una mayoría, tenía que avanzar sobre la democratización real del poder de los medios de comunicación. El proyecto de la ley de medios del radicalismo del 88 también tenía un contexto diferente, porque no existía la cantidad de medios que existen hoy. La cantidad de medios en ese momento era infinitamente menor. Y me parece también que la puesta en valor de la transgresión del kirchnerismo, que se caracterizó siempre por salir de la presión con una apuesta renovada. Tal vez vos, Hernán, te lo tenés más claro, pero me parece que esto tiene también la contención del kirchnerismo dentro del peronismo, que le da ese espíritu de transgresión para poder, en este contexto de avasallamiento de los poderes concentrados, reflejados palmariamente con la 125, pero me parece que Kirchner siempre fue consciente del poder político del Grupo Clarín, porque como lo vemos inclusive en las palabras de Moró, no aparecieron con la 125, ni se hicieron evidentes para Kirchner en ese momento. Obviamente que no se hicieron evidentes, pero también fue Kirchner quien prorrogó las concesiones en su momento y quien habilitó la fusión de Multicanal con Cablevisión. Entonces hubo un cambio radical en la decisión de enfrentarse a ese poder corporativo de los medios, que yo aplaudo y que me parece que es increíble que en la Argentina, por lo que veíamos antes de lo que eran capaces de hacer cuando solo tenían un diario, como demostró Moró en ese relato histórico, digamos, desafiar a eso, hay que saber muy bien a qué uno se está enfrentando, y lo estamos viendo hoy en día, a qué se está enfrentando desafiando ese poder mediático. Claro, sí, no, digo... Sí. No, para cerrar la idea con Nora, coincido, la renovación de las licencias es una decisión errónea de Kirchner, pero no significa que no viera su poder, el poder político de Clarín. Lo que pasa es que me parece que la 125 mostró una postura claramente, inclusive golpista, ¿no? Así como la nota que le hacían a Rico en Mitre tenía una mirada para el alfonsinismo desestabilizante, la postura de la 125 era claramente, se cayeron del borde. No, obviamente, por eso lo que a mí me parece es que ahí tomaron conciencia de que no era posible, digamos, una negociación en términos de consenso, sino que había intereses en pugna y la única forma era desarticulando, democratizando ese poder corporativo. Pero había que animarse a hacer eso. Obviamente, y es por eso estamos discutiendo todo esto. Perdón, a mí me parece que es un mérito, lejos de ser un demérito, esto que dice Nora. Es que lo reivindico como un mérito, lo que pasa es que me parece que hay que decir no hay todo. Que escandalizarse porque los procesos de transformación se crezcan en el conflicto y asuman tareas de democratización que no estaban planteadas en ningún programa, ni en el año 2003, ni en el de Néstor Kirchner, ni en ningún otro de los programas estaba. Porque los programas son buenas cartas de intención, pero la lucha política no son programas, la lucha política es otra cosa. Cuando vienen y te apretan y te dicen te sacamos con una tapa, no es un programa. A ver qué dice el programa, no es así. ¿Cuántos votos? Ahí donde se muestra el coraje de un gobernante. No, pero sí estaba en la plataforma de Cristina Kirchner. Sí, después sí. Hay que tener en cuenta, ya que están conversando, hay que tener en cuenta con la metáfora famosa del viejo y el mar, que conoce muchísima gente, la pesca del tiburón. Es muy difícil. Sí. ¿Qué hace el pescador? Ese viejo que está en ese bote va tensando la cuerda y aflojándola
hasta lograr cazar al tiburón. Eso es lo que ha hecho el kirchnerismo, simplemente esa metáfora. Tengo algo para contarles y es que vuelve el gráfico, ¿eh? Volvió el gráfico en formato diario, la marca número 1 en información deportiva de todos los tiempos, gran despliegue fotográfico, entrevistas, columnas de opinión, personajes y la cobertura de todos los eventos del deporte nacional e internacional. El gráfico. El gráfico, de regalo todos los días con tiempo argentino. Julito, hagamos un corte, por favor. Si sos uno de los chicos que ya tiene su netbook de Conectar Igualdad, queremos decirte algo. Como vos, ya hay más de 2 millones de chicos que tienen su compu. Y muy pronto serán 3,5 millones de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y, aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuidala mucho también. Ah, y si sos buen alumno, tenés recompensa. Si aprobás todas las materias en 5º año, la compu es tuya. Te la llevas para seguir usándola aunque te hayas recibido. Entérate de más entrando en www.conectarigualdad.gov.ar. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Tengo sueños en mis labios y los echaré a volar. Como el sol en tus mejillas, yo lo echaré a volar.